Hey pana, ¿qué más? ¿Bien o qué? Nada, quería hacer un video después de muchísimo tiempo de pensarlo, de pensar en qué subía, en qué no, pues aquí estoy para dar la cara por fin después de muchísimo tiempo. Hoy estamos a 1 de mayo del 2026, quería comentar un poco qué he hecho últimamente. Pues nada, básicamente llevamos viendo aproximadamente desde junio del año pasado, desde junio del 2025, llevamos todo ese tiempo viviendo solos entre comillas, porque realmente ahorita estoy viviendo es con mis dos gatitos. He estado trabajando bastante duro en la empresa en la que estoy ahorita contratado y de momento no tengo como una queja especial en comparación pues con mis otros trabajos. Uy, gonorrea, es que de solamente acordarme me empieza a dar como ansiedad. Pero el caso es que esta empresa en la que estoy al parecer es una empresa un poquito mejor, entonces siempre es bueno reconocer las cosas buenas y malas que han pasado para sobre todo agradecer lo que tenemos hoy. Entonces sí, en esta empresa donde he estado trabajando me ha estado yendo bien, no he tenido ningún percance hasta el momento. De resto, quisiera mencionar también que realmente a pesar de tener el trabajo bien, el trabajo era un área en la que yo desde hace rato buscaba, por así decirlo, estabilidad, ya que en mis primeros trabajos la verdad fue una puta mierda. Tuve unos trabajos donde recibí acoso laboral, o sea, y unas condiciones realmente lamentables. Entonces todas esas experiencias me marcaron y a día de hoy sigue habiendo un poco de fastidio por lo del pasado, pero aún se sigue trabajando. Lo que yo quería decir era que, pues últimamente, la verdad, bueno, últimamente no, hace ya unos meses, varios meses ya, podría decir aproximadamente el tiempo que llevo viviendo acá solo, tengo unos cuantos dilemas, algunos cuantos bloqueos mentales con respecto a mi vida. Considero yo en estos momentos que tengo un problema de identidad. Déjeme explicar, el problema de identidad para mí sería como yo pienso muchas cosas, demasiadas, quiero que la realidad se moldea como yo lo imagino, pero no hago nada en la realidad para que se consigan esos objetivos. Es decir, procrastino, actúo en contrario a lo que pienso, soy incoherente con mis pensamientos, entonces eso genera un ruido y un fastidio en el que sigo trabajando todavía. Desde que comencé a vivir solo también del todo, pues hay que separar. Vivir solo, vivir independiente. Son cosas distintas. Pero para mí, tú vives independiente desde que tú trabajes, te pagues tu vida, etcétera, etcétera. Para mí eso, para mí empieza la independencia real de una persona. En cuanto a la vivienda, pues. Ahora, como he mencionado antes, he estado investigando sobre varios temas. Me he estado interesando mucho sobre la psicología de Carl Jung, el inconsciente colectivo y los arquetipos que estos puede albergar. Me he sentido identificado con muchas cosas de las que el maestro Jung habla en su filosofía y psicología sobre los arquetipos específicamente. He sentido que la sombra mía, que es todas esas cosas de pronto reprimidas, esas burlas, esos traumas que no trabajé en algún momento, ahorita se están desbordando, se están manifestando de una forma que considero yo autodestructiva para mi persona en estos momentos. Por eso decidí hacer este video y por eso me gustaría hacer más videos de lo que sea, aunque sea como blogs contando mi vida, porque yo en algún momento tuve el sueño vago de ser youtuber, de pronto de ser streamer, pero viendo las cosas como son ahorita, preferiría tomármelo como notas personales para mí mismo. Si de pronto a alguien le sirve este tipo de reflexiones, pues excelente, por mí encantado, súper contento, pero principalmente es por eso y además para empezar a marcar una constancia. No importa si a estos videos les va bien o les va mal, lo importante es demostrarme a mí mismo que no importa en el hueco en el que esté, yo siempre soy capaz de mantener una constancia cuando algo de verdad me hace sentir vivo. Entonces quiero volverme a sentir vivo y precisamente tiene que ver todo con eso. También aparte de la psicología de Jung y un poco de el superhombre por ahí encima, también estaba investigando mucho sobre el cerebro, cómo funciona el cerebro por dentro, los diferentes sistemas que hay en el cuerpo y también sobre cómo afectan las diferentes sustancias, que es un problema con el que ahorita estoy trabajando ahorita a nivel neuroquímico del cerebro, como el por ejemplo. Yo la verdad en esta etapa de vida adulta he utilizado mucho el cannabis. Durante mucho tiempo me decía a mí mismo que para parcharme, para estar con los parceros, para relajarme, pero pues si le soy sincero, de un tiempo para acá soy capaz de reconocer de que solamente utilizo el como un regulador emocional, como alguien que, no sé, que necesita respirar, contar hasta 10. Yo lo utilizo como el
lo utilizo como regulador emocional y eso no está bien porque cuando me llegue una frustración en la que yo esté sobrio, posiblemente mis emociones se desborden y por eso estoy haciendo este video para recordarme a mí mismo de que la inteligencia que siempre me ha caracterizado sigue intacta. Solamente se trata de una temporada de malos hábitos que, como cualquier temporada, tiene su final y su comienzo. Entonces estoy muy atento a cualquier cambio, pero sinceramente los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses han sido un loop no parar. Es como una sensación de vivir en una película en la que no recuerdas el final. Es muy extraño. Entonces, muchas cosas con las que se relaciona el consumo de sustancias y la dopamina rápida me he sentido identificado. Por ejemplo, siento que en esos momentos estoy en un estado de anedonia, que es la incapacidad de sentir placer por las cosas que antes me hacían feliz. Mismo se puede relacionar con el síndrome amotivacional, pero este es debido pues a lo de sustancias. Tengo la dopamina basal baja, bajísima, porque es que literalmente, si yo no soy literal me siento como un ente, me siento como si no fuera yo y así no es, ese no es el propósito de la vida. ¿Cómo es posible que yo no voy a poder disfrutar la vida sin estar colocado, sin estar high? No, eso para mí es inaceptable. Pero una cosa es lo que yo piense en el momento racional, pero otra cosa es lo que se acumula a nivel neuroquímico. Como digo, es un montón de cosas que se me juntaron, pero aún las estoy trabajando y gracias por escucharme hasta ese momento. Como mencionado antes, no me rindo en este proceso de mejora personal. Sin embargo, he tenido, como digo, mis bajos y mis altos. Me da tristeza en parte porque siento que sobre todo por los bajos, me ha alejado bastante de mis seres queridos, de mis amigos. Pero, como digo, eso no va a ser para siempre. Solamente, y tampoco estoy esperando el momento más oportuno. Simplemente tengo que empezar con algo y espero que este video sea la semilla de ese algo. Entonces, para finalizar, me gustaría comprometerme a una cosa y es que quiero comprometerme a subir más videos seguidos. No voy a poner una cifra en específico, no voy a decir un video a la semana, un video al día, un video al mes, porque realmente me he dado cuenta que hasta conmigo mismo en este punto me fastidia mucho el compromiso, me fastidia sobremanera el compromiso. Entonces, vamos a hacerlo así. Yo me voy a comprometer a subir más videos para también aprender el tema de la edición de videos y color. Cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier solicitud que tengan, o sea, o en general cualquier consejo que tengan con respecto a mi caso, si tienen algo similar, por favor déjenlo abajo en los comentarios. Así sabemos que no somos los únicos en tratar con los mismos problemas. Muchas gracias por ver este video y espero que tengan una excelente jornada. Yo soy Miguel y bendiciones.